Muchas gracias. Buenos días con todos. Gracias al comité organizador por la presentación y por la invitación a participar de este gran evento científico que año a año pues, demuestra actualización importante en este tópico y hoy centrado en lo que es diabetes y obesidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido un paciente con sobrepeso y obesidad y nos dice, doctor, me estoy cansando, siento que me canso, ¿no? Y lo primero que solemos decir a veces, me incluyo, debe ser por tu sobrepeso. O paciente que tiene edema de miembros inferiores y les decimos, no, debe ser porque tu sobrepeso, tu obesidad te está generando insuficiencia venosa, baja de peso y con eso deberías mejorar. A veces subestimamos un poco los síntomas y este paciente puede tener insuficiencia cardíaca dentro de sus complicaciones cardiovasculares que las vamos a evidenciar fundamentalmente en la charla. No tengo ningún conflicto de intereses para la presentación, esta es la agenda que hemos preparado. Vamos rápidamente mencionando que la obesidad junto con la hipertensión van a ser los factores de riesgo más importantes que van a condicionar la presencia de enfermedad cardiovascular. Y esto lamentablemente a lo largo de los años va a ir en aumento. Son los dos factores de riesgo principalmente que van a aumentar en los siguientes años. Sabemos que la obesidad nos va a condicionar a múltiples complicaciones cardiovasculares dentro de estas arritmias, enfermedad aterosclerótica y fundamentalmente insuficiencia cardíaca. Ya sea cualquiera de los dos fenotipos, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, aquella definida con fracción de eyección menos de 40%, o aquella insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, definida como aquella insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de más del 50%. Y además, la evidencia ha demostrado que disminuir el peso o el tratar el sobrepeso y la obesidad, pues va asociado a disminución de factores de riesgo, asociado a disminución de complicaciones renales, de complicaciones cardiovasculares, ya sean complicaciones cardiovasculares mayores y la reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Cuando uno evalúa pacientes con sobrepeso y obesidad, fundamentalmente estos están asociados al desarrollo de estas tres complicaciones: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular. Y cuando vemos insuficiencia cardíaca, el riesgo o la incidencia de desarrollar insuficiencia cardíaca en el futuro pues va asociado a la severidad de la obesidad. Vemos que pacientes con obesidad severa tienen un riesgo o una tasa de incidencia de hasta 17 veces más de desarrollar insuficiencia cardíaca en la evolución. Y como decíamos, también predispone a ser mayor riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Tanto los pacientes con fracción de eyección preservada como los pacientes con fracción de eyección reducida tienen un incremento de riesgo de hospitalizarse si tienen mayor índice de masa corporal, y como vemos esto también es directamente proporcional. Mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de hospitalizaciones. Antiguamente o previamente habían estudios donde se hablaba de una paradoja. Se decía la paradoja de la obesidad. ¿Por qué? Porque se veía que pacientes que tenían sobrepeso u obesidad aparentemente tenían menos riesgo de mortalidad que aquellos pacientes que no tenían sobrepeso y obesidad teniendo insuficiencia cardíaca. Pero se evaluó que estos pacientes que tenían obesidad eran pacientes más jóvenes, eran más probables de recibir tratamiento y tenían también una alta tasa de comorbilidades que se manejaban de manera adecuada. Y que estos pacientes que aparentemente no tenían sobrepeso, pues eran pacientes que más bien tenían caquexia miocárdica, pacientes ya con enfermedad avanzada, donde además hay disminución de la masa muscular, y por eso que erróneamente planteábamos que estos pacientes pues tenían menos tasas de, mayor tasa de mortalidad que aquellos pacientes con obesidad. Aparentemente, según estos datos, la obesidad sería un factor protector. Sin embargo, esto ha ido cambiando en el tiempo y se han evaluado otras medidas de adiposidad, como el índice cintura-altura, que ya lo han estado hablando en las charlas previas, que es uno de los valores o los datos que deberíamos evaluar también en nuestros pacientes con obesidad. No solo el índice de masa corporal. Este estudio, que es el estudio Paragon, que es un estudio que evaluó la eficacia de sacubitril/valsartán en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, evaluó justamente estas dos variables y ellos encontraron que el paciente era catalogado como obeso por índice de masa corporal en un 50%. Pero cuando a estos pacientes se les medía el índice cintura-altura con un punto de corte de más de 0.5,
el valor normal es menos de 0.5, es decir, nuestro perímetro de cintura debe ser menos de la mitad de nuestra talla. Pero si tiene más de 0.5, vemos que este paciente, casi todos los pacientes, 96% de ellos tenían adiposidad central. Es decir, casi la totalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada tenían adiposidad central en este estudio. Y cuando se comparan la probabilidad de eventos, tanto por índice de masa corporal como por este índice de cintura-altura, se vio que ambos predecían mayor evento conforme iba incrementando tanto el índice de masa corporal como el índice cintura-altura. Pero cuando uno evalúa resultados, vemos que en índice de masa corporal se vio la misma tendencia, mayor índice de masa corporal, menor tasa de mortalidad. Pero cuando se evalúa el índice cintura-altura, esto no es necesariamente como lo mostraba la paradoja de la obesidad, analizando solo índice de masa corporal. Es decir, nosotros deberíamos en estos pacientes tener medidas complementarias porque este índice cintura-altura ha demostrado tener mayor correlación con eventos y ha demostrado ser una mejor variable para evaluar justamente esta adiposidad central en el paciente con insuficiencia cardíaca y en general pacientes con adiposidad. ¿Cómo es que la insuficiencia cardíaca llega a desarrollar enfermedad cardiovascular? Múltiples factores, dentro de estos factores hemodinámicos, factores mecánicos, factores neurohormonales como la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el incremento del sistema simpático, y factores inflamatorios, ¿no? Liberación de citoquinas, promarcadores inflamatorios, todos estos factores llevando a incremento de presiones de llenado y eso es lo que condiciona la presencia de disnea, la disminución de la capacidad del esfuerzo de estos pacientes y acompañándose fundamentalmente por la presencia de congestión pulmonar, que es uno de las variables que nos puede ayudar a diferenciar si este paciente con disnea tiene o no insuficiencia cardíaca. Pero esto empieza a nivel molecular, a nivel del cardiomiocito. Normalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada de este fenotipo de obesidad, algunos denominados insuficiencias cardíacas cardiometabólicas, característicamente hay un incremento de los ácidos grasos de cadena larga, lo cual genera acumulación lipídica en el cardiomiocito y esto va a llevar a necrosis miocárdica y a lipotoxicidad que va a condicionar también múltiples cambios a nivel del cardiomiocito. Los ácidos grasos de cadenas cortas, que son el contrarregulador de estos otros ácidos grasos, en insuficiencia cardíaca están disminuidas. La glucosa, que es una de las fuentes de energía más importantes del cardiomiocito, en este caso hay una disminución de la oxidación de glucosa, por lo cual se tendría que utilizar fuentes alternativas de energía, dentro de esto los cuerpos cetónicos. Sin embargo, en insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada hay una disminución de la oxidación de los cuerpos cetónicos, menor capacidad de uso de los cuerpos cetónicos en este escenario, lo cual generaría una disminución de la eficiencia energética miocárdica y esto condicionaría junto con las otras alteraciones, estrés oxidativo, fenómenos inflamatorios y disfunción mitocondrial. La obesidad, por tanto, es uno de los principales factores que inicia toda la cascada de eventos cardiovasculares en este modelo denominado síndrome cardiorreno-metabólico. No solo predice posibilidad de enfermedad cardiovascular, sino también enfermedad renal, infartos cardíacos y enfermedad ateroesclerótica. Y es que la obesidad se comporta como un fenómeno inflamatorio sistémico. Este paciente es un paciente inflamado, lo cual lo condiciona a otros factores a desarrollar tanto enfermedad cardiovascular, enfermedad renal y síndrome metabólico. Hay otro modelo actualmente publicado por la Escuela Europea de Ateroesclerosis, donde estos factores de riesgo asociados a factores ambientales, genéticos y una alteración del balance energético puede llevar a condicionar, en este caso, adiposidad, ya iniciando esta cascada también de eventos ateroscleróticos, condicionando enfermedad cardíaca, enfermedad hepática, que también es otro de los factores asociados en este modelo, y enfermedad renal y ateroesclerótica. Otro factor importante de la evaluación, que a veces no lo pasamos desapercibido, es el tejido adiposo visceral. En este caso, comparando con otros parámetros como el índice de masa corporal o la circunferencia de cintura, la grasa visceral medido por tomografía predice con mayor probabilidad la incidencia de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca.
El tejido adiposo miocárdico o pericárdico también es un condicional de riesgo incrementado, ya que el tener más de 9 milímetros de grosor de grasa pericárdica incrementa factores hemodinámicos como la presión a nivel de la aurícula derecha, la presión en cuña, el capilar pulmonar o la presión arterial media. Esto condicionando la posibilidad de desarrollar también incremento de presiones de llenado y descompensaciones de insuficiencia cardíaca. Para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca hay varias variables que uno puede tener en consideración. Sabemos que la prevalencia va a estar fundamentalmente incrementada en estos pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Cuando se hacen las curvas comparando con los pacientes con fracción de eyección reducida, aquí no hay mucha incidencia de aumento, pero en la evolución, de acuerdo al índice de masa corporal, pues la obesidad está más relacionada a insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Este paciente, por ejemplo, 68 años, tiene EPOC severo, hipertenso, que viene por disnea y edemas, obeso con un índice de masa en 35 y ruidos cardíacos arrítmicos con un electro característico de fibrilación auricular. Alguien podría decir que este paciente tiene disnea por su EPOC severo. Sin embargo, tiene muchos otros factores de riesgo que pueden condicionar la presencia de insuficiencia cardíaca. Algunos scores de riesgo que nos pueden fácilmente poder detectar o valorar la probabilidad que este paciente tenga insuficiencia cardíaca son estos dos que les traigo aquí, el H2FPEF, que tiene variables como obesidad, índice de masa corporal más de 30, hipertensión, fibrilación, edad y dos variables ecocardiográficas. Nuestro paciente tenía todas las variables clínicas, es decir, tenía 7 puntos. Con eso tiene 95% de probabilidad de tener insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. En realidad no tendría que hacer ningún otro examen para decirle que tiene insuficiencia cardíaca. Este otro score, que es el score ABA score, tiene solo 3 variables: edad, índice de masa corporal, fibrilación auricular. Una tabla de Excel que la podemos descargar en línea. Uno incluye los valores, estos son los valores de nuestro paciente, 96% de probabilidad de insuficiencia cardíaca, muy similar a la probabilidad que nos daba este otro score. Diferente si este paciente tiene menos, no está en rango de obesidad, no tiene fibrilación, su probabilidad de riesgo es mucho menor. Los péptidos natriuréticos que sabemos en obesidad están disminuidos producto de cambios en su producción, pueden falsear un poco el diagnóstico y generar falsos negativos. Se ha hecho un estudio recientemente publicado donde se plantea que deberíamos disminuir el punto de corte de este NT-proBNP de 50 picogramos por mililitro para disminuir la cantidad de falsos negativos y excluir o en este caso tener baja probabilidad de tener insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Hablando de estrategias terapéuticas, en falla preservada, actualmente las guías plantean como indicación 1A el uso de los inhibidores SGLT2, dapaglifosina, empaglifosina. Estos han sido evaluados también en pacientes con obesidad, análisis secundario ciertamente, y se ha visto que la eficacia se mantiene independientemente del índice de masa corporal y con mejoría de clase funcional incluso en grados mayores de obesidad. El otro medicamento que ha sido también últimamente evaluado en estos pacientes, tenemos finerenone, que ha demostrado reducir hasta un 16% de eventos cardiovasculares, y en pacientes con obesidad también hay una disminución del riesgo de eventos, incluso con mayor índice de masa corporal, donde aparentemente hay un mayor efecto benéfico. Las últimas guías publicadas, que son las guías japonesas de insuficiencia cardíaca, ya plantean estos dos fármacos, inhibidores SGLT2 y los antagonistas de receptor de mineralocorticoides no esteroideos, finerenone, como parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Semaglutide, que es un agonista del receptor GLP-1, ha demostrado tener muchos efectos dependientes del peso y otros factores o mecanismos independientemente de la disminución del peso. Inicialmente evaluado en pacientes con diabetes, luego en pacientes sin diabetes, donde se demostró una reducción de eventos cardiovasculares. Luego fueron ya evidenciados estudios fundamentalmente en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca y obesidad, donde se demostró una disminución de hasta 10 puntos porcentuales en la reducción del peso y una mejoría en la calidad de vida valorado por este score de Kansas City. Pero además
mejoría en la tolerancia al ejercicio, medido por este parámetro que es el test de caminata de los 6 minutos, donde el uso de semaglutide demostró un beneficio en mejoría en la capacidad de ejercicio. En pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes, el anterior era en pacientes sin diabetes, cuando se agrupa a estos pacientes con diabetes se demuestra lo mismo, menor calidad de vida, mejor calidad de vida en pacientes con semaglutide, una reducción de peso porcentual de hasta un 6% en este caso, y también mejoría en la capacidad funcional medido por este test de caminata. Este estudio STEP-HF con semaglutide, su punto primario fue valorar capacidad funcional y calidad de vida. Como punto secundario se analizó reducción de eventos cardiovasculares, por eso que generó simplemente hipótesis, no hay demostración de reducción de eventos con este fármaco como punto primario. Y cuando se analiza el pool de estudios con semaglutide, se demostró que había una reducción significativa de hasta un 31% en el punto combinado de muerte cardiovascular y empeoramiento de insuficiencia cardíaca y de hasta un 41% en eventos de empeoramiento de insuficiencia cardíaca. No demostración de muerte cardiovascular. El otro fármaco, tirzepatide, que es un agonista dual, demostró también en pacientes diferentes mecanismos que generaban una mejoría en la capacidad funcional, mejoría en la inflamación y en los cambios mecánicos que se generaban por la insuficiencia cardíaca. Este estudio fue hecho para evaluar como punto primario el punto combinado de muerte de causa cardiovascular o empeoramiento de insuficiencia cardíaca, donde se demostró que había una reducción de hasta un 38% de manera significativa con el uso de tirzepatide, y el otro punto primario fue valorar la calidad de vida mediante el mismo score de Kansas City, donde también hubo una mejoría estadísticamente significativa. Las guías en este escenario de insuficiencia cardíaca y obesidad plantean ya que en pacientes con fracción de eyección de más de 45% y obesidad deberíamos utilizar agonista de receptor GLP-1 semaglutide, y en aquellos pacientes con fracción de eyección de más del 50% y obesidad deberíamos usar también este agonista de receptor dual como el tirzepatide con un nivel de evidencia 2A. La cirugía bariátrica, que si bien es cierto no es un fármaco, es una estrategia de tratamiento también en pacientes con obesidad, es la que más reducción de peso consigue cuando se realiza esta estrategia. No existen estudios randomizados, son estudios observacionales, pero sí hay demostración de la reducción de la incidencia de insuficiencia cardíaca en aquellos pacientes que tienen diabetes y obesidad. Y en el subgrupo de pacientes que ya tenían preexistentes insuficiencia cardíaca como tal, había una disminución de mortalidad cuando se comparaba la cirugía bariátrica en este escenario. El metaanálisis de todos los estudios que se han hecho con cirugía bariátrica, tanto para la disminución de factores de riesgo como para la disminución de enfermedad cardiovascular, demuestran que hay una reducción de la mortalidad por todas las causas y de eventos cardiovasculares como insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Resumiendo estas tres estrategias, fundamentalmente dieta y ejercicio, que no lo he mencionado nos hemos centrado básicamente en farmacología, pero esta estrategia es fundamental, es la estrategia más inicial y fundamental en estos pacientes. Consigue reducciones de peso de hasta el 5 a 10%. Los fármacos que consiguen reducciones de hasta un 20% de pérdida de peso, tanto semaglutide como tirzepatide, con reducción fundamentalmente en mejoría en el estatus funcional y en la carga sintomática, y en el caso de tirzepatide con reducción de ese punto combinado de muerte cardiovascular y eventos por insuficiencia cardíaca. Y la cirugía, que puede conseguir reducciones de hasta el 30%, no tiene datos randomizados en insuficiencia cardíaca, la evidencia fundamentalmente está dado por estudios observacionales. Para concluir, esta lámina resume creo todo lo que hemos mencionado, que el paciente con índice de masa corporal más alto tiene un riesgo incrementado de hacer insuficiencia cardíaca en el futuro. El riesgo de falla preservada es fundamental y particularmente es el que tiene mayor riesgo de desarrollo. Los pacientes con obesidad tienen tasas más altas de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, tienen mayor carga sintomática y eso les condiciona menor calidad de vida.
La relación entre obesidad y mortalidad aún no está clara por esta paradoja de la obesidad, por lo cual deberíamos tener esos otros parámetros de evaluación. La pérdida de peso, especialmente por cirugía, se asocia con tasas más bajas en la incidencia de insuficiencia cardíaca y también a una mejoría en la carga sintomática en estos pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Y así como la insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida tiene lo que muchos conocen como los 4 fantásticos, la falla preservada tiene su dúo dinámico, tiene su inhibidor SGLT2 y los antagonistas del receptor de mineralocorticoides finerenone. Y en aquellos pacientes que además tienen sobrepeso u obesidad con un índice de masa corporal de más de 27, este punto de corte a raíz de los estudios iniciales que se hicieron para reducción de peso y beneficios, pues deberíamos agregar un agonista del receptor GLP-1 o el agonista dual GLP-1-GIP como el tirzepatide. Muchas gracias por su atención y estamos luego coordinando para las preguntas. Muchas gracias.